Hola periferia sudaca caribeña y todo territorio neoliberalizado. Somos Omar Beretta y Clara Ferguson y juntas hacemos este podcast puto el que lee en su sexta temporada. Contra todo ajuste y bajón, seguimos dando pelea. Clara, estrella podcastera y elenco estable de este ciclo de cine y neoliberalismo. Hola Clary, ¿cómo va? Hola amigues, acá feliz de estar de vuelta. Y acá seguimos, en la trinchera. En la produ de este ciclo, Anush Grati, Belén Rofrano y Miguel Torales Peña. Besos a esta gente del amor que hacen que suceda toda esta magia. Y hoy tenemos de invitada especial a Ale Campos. Tenemos la suerte que nos acompañe hace varias temporadas, Ale Campos. Nos pasamos una buena parte de la pandemia haciendo los míticos podcasts de la Orquesta Ñoña. Chicas, episodio 52 a Jack Valencia, 64 Sueli Rolnik, 68 a Gil Bembé, 75 George Cafensis, más 11 vivos legendarios de la Orquesta Ñoña junto a Miche Moragas y Nico Martínez. Y como si todo esto fuera poco, el episodio 105, ahora nomás hace apenas un mes, sobre su nuevo libro El huevo de la serpiente, incubación y ascenso de los extremismos de derecha, texto urgente que no nos cansamos de recomendarlo, que sale por editorial Letra Viva. Hola Ale, queride, ¿cómo va? Hola querides, ¿cómo andan? Qué lindo ser parte una vez más. Hola a les dos, a Omi, a Clary. Qué lindo también compartir por primera vez podcast con Clary. Muchas gracias por la invitación a este ciclazo que están armando. A vos, che, gracias por el aguante también. Bueno, en este ciclo siempre empezamos con una peli como disparador de ideas y hoy Ale nos propuso ver el documental Memoria del Saqueo del realizador argentino Pino Solanas. Claro, ¿nos das la ficha técnica? Bueno, hoy vamos a estar hablando entonces de la documental Memorias del Saqueo que guionó y realizó Fernando Pino Solanas, el gran Fernando Pino Solanas. Fue una coproducción entre Argentina y países de la Unión Europea. Hay un dato que es que fue financiada por el Inca, ya vamos a hablar sobre eso, pero insoslayable ese dato. Es un documental clásico, no tiene ninguna particularidad en cuanto a su género. Se estrenó el 18 de marzo del 2004 y forma parte de una serie de 5 documentales que realizó Pino Solanas. Memoria del Saqueo fue la primera, la segunda fue La dignidad de los nadies, la tercera Argentina latente, la próxima estación fue la cuarta y Tierra sublevada, oro impuro fue la quinta y una de las últimas películas de Pino. Recomendamos ingresar en este relato que nos invita el director para entender un poco a la Argentina. Yo quería compartir con ustedes un fragmento de una carta que escribe Pino como para introducirnos en este mundo. Es como de la manera en que él presenta la película. Él dice así, son palabras de Pino del 2004, en el estreno. La tragedia que nos tocó vivir con el derrumbe del gobierno liberal de la Rúa me impulsaron a volver a mis inicios en el cine. Hace más de 40 años, cuando la búsqueda de una identidad política y cinematográfica y la resistencia a la dictadura me llevaron a filmar La hora de los hornos. Las circunstancias han cambiado, y para mal. ¿Cómo fue posible que en el granero del mundo se padeciera hambre? El país había sido devastado por un nuevo tipo de agresión sistemático, que dejaba más muertos que los del terrorismo de Estado y la guerra de Malvinas. En nombre de la globalización y el libre comercio, las recetas económicas de los organismos internacionales terminaron en el genocidio social y el vaciamiento financiero del país. Buscando beneficios extraordinarios, nos impusieron planes neorracistas que suprimían derechos sociales adquiridos y condenaron a muerte por desnutrición, vejez prematura o enfermedades curables a millones de personas. Eran crímenes de lesa humanidad en tiempos de paz. Fuertísimo, la verdad que estamos pasando un tiempo en Argentina que un poco se observa desde todo el Cono Sur y vamos a ir poniendo en contexto algunas cosas para toda la audiencia que no es argentina. Hay que observarlo porque esto tiene repercusiones en toda la región. El último cine y neoliberalismo lo grabamos el día que asumía Milei como presidente de la Argentina. Chicas, nosotros hicimos la cosa mal, pero pensar que Milei podía ser una alternativa en aquel momento, bueno, rompía todos los pronósticos, ¿no? Ale, bienvenida nuevamente al podcast ahora en este avatar de
panelista de cine y neoliberalismo. ¿Nos puedes contar por qué elegiste un docu y por qué este docu de Pino ahora para hablar de cine y neoliberalismo? Bueno, por un lado me parece un documental que es fundamental y que lo usé muchos años dando clases y me sorprendía las respuestas de mis alumnos, sobre todo de mis alumnos más pibis, que por ahí no habían vivido el 2001 o que eran muy jóvenes durante el 2001. Me acuerdo la respuesta de una alumna que después de ver el documental en sociología, en una materia, me dijo, yo veía el documental y no podía creer que esto había pasado en mi país. Y esa sensación de extranjería de pronto de alguien que quizás en el 2001 tenía, no sé, 3, 4 años, ¿no? Esa sensación de extranjería, de decir, no puedo creer, sobre todo con las imágenes de la Plaza de Mayo y la represión en la Plaza de Mayo y a las madres, a las abuelas. Más que nada al hacer circular el documental me di cuenta de la importancia que tenía, sobre todo para las nuevas generaciones. Forma parte, y antes Clary mencionaba La Hora de los Hornos, creo que es muy prolífica la obra de Pino desde el año 68, en La Hora de los Hornos, con Getino, con Osvaldo Getino, y también un poco compañeros y herederos del cine de Fernando Birri. Me parece que esta película está en la saga de todo ese cine argentino de realismo, ¿no? Bueno, en este caso documental, ¿no? Pero que nos traen la realidad así a flor de piel, y me parece que es fundamental y que tiene algo, bueno, ya en el título, ¿no? Memoria del saqueo. Ya desde el título, Pino está disputando qué se entiende por saqueo, porque saqueo era una palabra que quedó absolutamente ligada a los saqueos de supuestamente el pueblo, a los supermercados, a los comercios, etcétera. Pero Pino ahí con el título le da una vuelta y dice, no, bueno, no, aunque no lo dice, creo que está implícito en el título, ¿no? Saqueo es otra, saqueo fue lo otro, ¿no? Saqueo fue la rapiña sucedida desde el año 76 al 2001. Y bueno, me parece que fundamental, es lamentablemente muy actual, así que un poco por ahí va la propuesta también. Y vamos a volver durante este podcast seguramente varias veces. Bueno, vamos a explicar bien qué es lo que pasó, qué es lo que el disparador para toda la audiencia que no es de Argentina o que no tiene frescos los eventos que las políticas neoliberales llevaron a esta explosión social y a toda la catástrofe que trajo para el pueblo. Y como broche de oro, digamos, para este ciclo que llamamos por el volumen 5 de cine y neoliberalismo, le vamos a pedir a Clara que nos ponga en contexto este docu con los episodios anteriores, porque mientras preparábamos nos fuimos dando cuenta que se nos fue armando como un tesauro de conceptos, de ideas, de distintos aspectos de la sociedad que fueron afectados por estas políticas neoliberales. Así que, Clara, ¿nos pones un poco en contexto esto sobre lo que fuimos estudiando y trabajando hasta ahora en estos 5 capítulos? Ponemos un poco de contexto y también invitamos a los que nos están escuchando a que se animen a ver los otros episodios, a escuchar, perdón, los otros episodios y ver las películas que están propuestas, porque como decía Omi, hay algo de un relato que se fue armando y se fue construyendo desde distintos puntos de vista y que va generando un corpus de pensamiento y análisis que creo que es muy valioso en este contexto para todos. El primer capítulo, la peli que analizamos y que desarmamos fue Argentina 1985. El capítulo lo grabamos en marzo del 2023, cuando la realidad era otra y lo que hoy estamos tratando de pensar era simplemente una distopía en las peores de nuestras neurosis. Era una película que está recientemente estrenada, entonces se estaba debatiendo ese tema. Hoy en día toma todavía más relevancia ver esa película y pensar en la memoria de la dictadura. La segunda peli que vimos fue La Doctrina del Shock de Naomi Klein, que tiene muchos puntos en común con la peli que vamos a estar conversando hoy. La miseria planificada, el amarre entre economía y violencia, el plan neoliberal para el sur global. La tercera peli que vimos fue Mía, de Javier Van de Kouter, que ya fue una ficción que la protagoniza Camila Sosa Villada, una peli espectacular, un tesorito ahí que nos invitó a ver Rofrano. La cuarta película fue un documental, Cuchillo de Palo, de Renate Costa, un documental paraguayo también
relacionando las consecuencias de la dictadura en el cuerpo de los pobladores del Paraguay, y nos sirvió mucho para pensar también en las correlatividades entre las historias de nuestros países. Y bueno, y aquí estamos con Memorias del Saqueo. Sensacional, muchas gracias, Clary. Si nos estás escuchando en diferido, vamos a dejar el link para ver el docu de Pino. En todos los capítulos están los links a las películas que fuimos analizando, y gracias a la cantidad enorme de mensajes que nos llegaron de gente comentando y proponiendo otros documentales, otras películas, para ir armando un poco esta especie de forma de abordaje desde lo audiovisual para entender la problemática que nos hunde, ¿no? Y que en la que nos encontramos un poco atascados, y como decía Clary, este futuro distópico que en la peor de nuestras neurosis ni nos podíamos imaginar, y estamos acá transitándolo. Ale, ¿cuáles son las lecciones? ¿Por qué este docu está más vigente que nunca? ¿Por dónde querés arrancar con esta invitación que nos trajiste a mirar este docu? Bueno, en principio, escuchándolo recién, qué bueno esto están haciendo el archivo, esta podcasteca que está quedando de archivos de cine y neoliberalismo, que me parece fundamental el arte como herramienta y el cine en particular. A ver, con riesgo un poco de spoilear, pero pues, a quien le spoileé el 2001, chicos, bueno, no sé, vayan a contarse porque el final ya está cantado. Es muy interesante la forma, primero el arco temporal que toma Pino Solanas, ¿no? Que es desde el año 76 al 2001, ¿no? O sea, hace ese corte en la historia y sigue un ciclo que es un ciclo económico, ¿no? Y eso creo que está bueno prestarle atención, ¿no? O sea, en ese arco que traza la película hay 4 gobiernos distintos, o sea, se pasa por distintos momentos políticos: la dictadura, el alfonsinismo, el menemismo y 2 años de la Alianza. Sin embargo, la dictadura, esos 20 y pico de años, forman parte de todo un mismo ciclo económico. O sea, y esto ya creo que es importante para ver cómo encara Pino la película, porque aparte hay un actor estelar, y acá voy a lo que me preguntabas, ¿por qué en la actualidad? Acá hay un actor estelar que atraviesa todo este ciclo económico, que es Cavallo, que salvo del alfonsinismo fue funcionario de todos estos gobiernos, presidente del Banco Central durante la dictadura, artífice de lo que fue la estatización de las deudas privadas, siendo presidente del Banco Central de la dictadura, luego autor de la convertibilidad en los años 90 y finalmente traído nuevamente a la Alianza en el año 2000. Me parece que es interesante porque ahora es uno de los asesores de Milei, básicamente, ¿no? Digo, para poder este nuevo coqueteo, con esta especie de revival de los años 90 con la vuelta del apellido Menem a los medios todos los días, etcétera, y todo este elenco gubernamental que tiene muchos ecos con el menemismo. Bueno, uno de los asesores con quienes se está pensando, o uno de los interlocutores principales de Milei, es precisamente este personaje que surca todos los años que relata esta película. Y me parece que era interesante también para trazar un poco el juego así muy elemental, ¿no? Pero de similitudes y diferencias con, por ejemplo, los 90, ¿no? Porque quizás el documental se detiene más, aunque pasa por la dictadura y algo del alfonsinismo, se detiene bastante, sobre todo en la década de los 90, porque es un ciclo económico marcado sobre todo por la privatización y la venta de las empresas públicas, pero sobre todo por la intensificación de un problema que es crónico en Argentina, pero que se intensifica fuertemente a partir de la dictadura, que es el problema de la deuda. Y luego el proyecto desindustrializador, porque ya sabemos que, al revés que Brasil, ¿no? A diferencia de Brasil, que tuvo dictaduras que no desarmaron, y esto no es por reivindicar a las dictaduras brasileñas, pero para comprender los procesos, Brasil, sus dictaduras no desarman las industrias brasileñas, ¿no? En Argentina y ni siquiera las dictaduras anteriores en Argentina habían desarmado del modo en que se propuso hacerlo la última dictadura militar, la industria, pero que era sobre todo parte de esa destrucción de la industria un medio para otra cosa, que era la destrucción sobre todo del peronismo,
¿no? Es decir, destruyendo las industrias y destruyendo el empleo, se destruye también las bases sociales del peronismo. Y creo que es exactamente, y por eso la actualidad nuevamente, lo que se está buscando ahora, lo que se está buscando desde el macrismo, ¿no? Cuando el arco temporal, otra vez que toman en el relato del macrismo, en su momento era, estábamos bien y los problemas empezaron 70 años atrás. Y cuando uno va 70 años atrás, eso es 1945, te da 1945, 1946, ¿no? Entonces me parece que hay muchas claves para pensar en torno a esta película, que comienza la dictadura, termina en el 2001 y hay algo también que justamente la dictadura impone el estado de sitio y el gobierno de la Alianza cae y termina de caer cuando por primera vez en democracia de la Rúa anuncia por cadena nacional el estado de sitio, ¿no? Digo, hay algo ahí de la memoria que se activa cuando el tipo, después de renunciar a Cavallo, ¿no? La gente seguía en la calle, él lo entrega a Cavallo y la gente sigue en la calle y él anuncia el estado de sitio y ahí se activa algo de la memoria colectiva, ¿no? Se activa algo de la memoria de la dictadura. Me parece que es muy interesante ya de por sí ese arco temporal en la película y por qué Pino habrá elegido esos años. Bueno, con cada episodio de este ciclo podemos ir cuantificando un poco con mayor exactitud, es como que un lente que se va enfocando las consecuencias destructivas de estos planes que se han inaugurado en todos nuestros territorios, ¿no? Porque recién vos, Ale, estabas hablando de la dictadura de Brasil, que con un plan diferente, digamos, pero es con condiciones distintas. Es verdad que la industria brasilera se halla principalmente en manos de inversores locales que han sido interlocutores y también aliados de la dictadura de ese país, ¿no? Pero lo mismo pasó en Argentina, en Uruguay, en Chile. Esta repetición de esta miseria planificada, como se refirió hace un ratito Clara y como la llamó Rodolfo Walsh, ¿no? Que necesita de un pueblo adormecido, entretenido, digamos, pero nunca despierto. Y esto es muy interesante desde el punto de vista del cine, porque es tan agudamente cruel lo que está haciendo en este avatar del nuevo neoliberalismo cada vez más brutal del gobierno de Milei, que no solamente va a ser la apertura a las exportaciones, la desindustrialización, la pérdida de puestos de trabajo, sino que tiene también que ver, profundizando los modelos que han existido en la dictadura de censura, de desfinanciamiento de espacios de memoria, de derechos humanos y de cultura. Y especialmente en el cine, ¿no? Que es el eje que atraviesa este ciclo de cine y neoliberalismo. Fuera del micrófono comentábamos unas expresiones de Lucrecia Martel, que decía que, bueno, la importancia del INCA, que es el Instituto Nacional de Cinematografía de Argentina, que es gracias a quien que ha financiado, creo que financia 200 películas por año, que el cine argentino, bueno, es considerado, respetado, está en todos los festivales. Esta desfinanciación que hace, claro, tienden a ser relatos que llaman a despertar la conciencia social de las personas. Entonces, acá hay una discusión muy grande que nos tenemos que dar y que esto se origina también con Pino Solanas, en el origen de lo que es el movimiento del tercer cine, y vamos a volver a hablar de esto, ¿no? Junto con la creación de este tercer mundo del cual es un orgullo pertenecer. Después el neoliberalismo y el capitalismo se han encargado de darle una connotación negativa. Pero pertenecer al tercer mundo era no ser ni yanqui ni soviético, era ser nosotros, ¿no? Con una individualidad que no sea importada ni de Estados Unidos ni de la Unión Soviética, y bueno, al final terminamos siendo una personalidad importada de Estados Unidos, que es lo que nos dejó el fin de la dictadura. Y bueno, y Lucrecia Martel decía esto, ¿no? Que ustedes realmente creen que el conflicto viene de una persona que tiene algo y quiere la otra, entonces surge el conflicto y entonces nacen las series de Netflix. Pero eso es lo que pasa en nuestras vidas, eso es el cine. Y esta vez de encarnizarse con desfinanciar todo lo que tenga que ver con despertar la conciencia, ¿no? Estaba pensando en esta idea, ¿no? Que traía Ale y que sobrevuela un poco todo, ¿no? Como esta narrativa de los sectores económicos y de la derecha que
esto de 70 años ininterrumpidos de peronismo son los que nos traen al lugar en el que estamos, ¿no? Esta decadencia fruto de estos hipotéticos 70 años, que bueno, ya como dijo Ale, no son tales, ¿no? Porque por lo menos en el ciclo que estamos tratando de pensar hoy, que tiene que ver con el periodo 76-2001, fue un periodo que, si bien el peronismo tuvo un rol, las políticas económicas fueron totalmente ajenas a los parámetros del peronismo, por lo menos. Y un poco la pregunta que les quería esbozar ahí un poco confusa, tiene que ver con qué narrativa nosotros oponemos a esta idea de 70 años, ¿no? Pensamos en el proceso actual como heredero de la dictadura, que es como una alternativa y creo que nos permite como abrir escenarios de análisis, también de manera ininterrumpida, como si fuese un proceso neoliberal que inició en el 76 y que hasta el día de hoy seguimos sufriendo las consecuencias, o qué otra manera de pensar esta narrativa nacional nos proponemos, ¿no? Pensando en la peli que vimos y en los... Bueno, me parece que está buenísima la pregunta y lo ligo con algo que mencionaron ambos, ¿no? Los dos decían algo de la miseria planificada, ¿no? Me parece que hay un concepto que por ahí, así como, no sé si pasa desapercibido, pero que bueno, en la película él utiliza el concepto de genocidio social, ¿no? Él dice, esto fue un genocidio social, y me parece que ahí es interesante detenerse porque, digamos, el genocidio por definición siempre está ejecutado por el Estado y tiene un carácter de planificación. Y una de las cosas que él denuncia en la película de una forma es que así como los derechos humanos sí no quedaron impunes, ¿no? Luego de todo el periplo, sí, obediencia de vida, ese punto final, indultos, etcétera, pero así como no quedaron impunes, este genocidio social sí quedó impune. ¿Y por qué digo esto? Y lo digo con la pregunta que hacía Clary recién, porque lo que viene a inaugurar la dictadura, que asume la dictadura, si no me equivoco, con un 4% de índice de pobreza, lo que viene a inaugurar la dictadura es el ideario de un reformateo absoluto de la sociedad para que la sociedad pueda funcionar en un marco de un 30%, 30-40% de excluidos. O sea, empieza porque obviamente las políticas de desindustrialización generan un caudal de desempleo que no es compensado por absolutamente nada, que no es compensado por nada, con lo cual el ideario era, aunque nos parezca raro, ¿no? Porque uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser ese el ideario de una sociedad? Bueno, efectivamente sí, no había ninguna política compensatoria de la desindustrialización. Y es también el ideario, y hay una línea de continuidad con el menemismo y con el macrismo, y se nota también, por ejemplo, entre otras cosas, en las principales y primeras medidas financieras que toman cada uno de esos gobiernos, ¿no? En términos de la liberalización del mercado de cambios, en términos de la facilidad para entrar y sacar capitales del país, que es lo que alimenta y explica muy bien la película, que es la famosa bicicleta financiera o fuga de capitales, etcétera. Y en ese sentido me parece que es interesante porque muchas veces se habla, y creo que es una de las diferencias con la actualidad, se habla y se le achaca peyorativamente a los gobiernos que denominan populistas los planes sociales. Y los planes sociales son algo que nacen y se intensifican en la década de los 90, sobre todo como recetas del Banco Mundial, como paliativos a las políticas desindustrializadoras, porque obviamente se sabe la desestabilización social que iban a producir este tipo de políticas, y los planes sociales no nacen como nada, ni del peronismo, etcétera, sino que nacen como recetas del Banco Mundial para que pueda ser sostenible un 30% de excluidos en la sociedad, para que una sociedad pueda funcionar con un 30% de excluidos y tener una cierta red de contención social. Se empieza a implementar en la década de los 90, se intensifica luego, sí, pero se formaliza y se hace de otro modo, porque empiezan también los planes trabajar y empieza ya no tanto las recetas del Banco Mundial, sino empieza el desarrollo social a darle el propio cauce a ese tipo de políticas. Y llegamos a un 2024, y creo que esa es una de las diferencias con el 2021,
en donde esa red de asistencia social es mucho más grande. Lo cual explica, por un lado, bueno, que la contención social sea un poco mayor que en esa época, pero también explica cómo se conjura el estallido, ¿no? Cómo toda esa red de contención social conjura el estallido. Y esa es una de las principales diferencias con el 2001. Ahora, esa pregunta que hace Clary me parece que está buenísima respecto a cómo pensar la continuidad, y creo que sí hay una continuidad de pensar un país que pueda llegar a funcionar con un 30-40% de excluidos, mucho más parecido a otros países de la región y eliminando por completo la memoria de las luchas sociales y de las conquistas que sobre todo cristalizó el peronismo y que constituyeron la principal clase media de la región, ¿no? Lo que siempre me quedo pensando es que después de ver esta peli que pega tan fuerte, es como que no nos imaginamos que todo esto iba a volver a pasar. Y ahí creo que va otra vez a una pregunta que no sé si tenemos respuestas, pero creo que es sobre lo que tenemos que reflexionar, que es que los que estamos del lado de los espacios progresistas, izquierda, dentro de toda esta mutación mítica que puede ser lo que denominamos peronismo, que engloba a distintos espacios, pero podríamos decir que algo que tiene en común es siempre la vocación de extender derechos. Y que después de haber pasado todo lo que atravesamos, no hemos podido contarlo de una manera, porque la derecha habla siempre del relato de los derechos humanos que hizo el kirchnerismo, pero no hemos podido contarlo eficientemente como para que esto no vuelva a suceder. Entonces yo lo que me pregunto, y Ale, vos estuviste reflexionando un poco sobre si puede haber algún punto de contacto entre lo que pasaba en la Alemania de Weimar previo al surgimiento del nazismo y cómo es que se va dando ese derrape de la sociedad hacia ideas afines a las que muchos personajes del gobierno de Milei tienen hoy, ¿no? ¿Y cuál sería la forma? Porque, digamos, Alemania lo pudo solucionar haciendo leyes que prohíben la apología del nazismo. Y nosotros vivimos gobiernos que están, dictaduras que están inspiradas en esos mismos principios, y sin embargo, como no tenemos mecanismos legales que nos impidan que esto suceda, tenemos relatos, incluso desde espacios que han sido personajes respetados de Argentina, como hemos hablado acá, de Sarlo, ¿no? Cuando Sarlo dice, bueno, las Malvinas nunca fueron nuestras, se las tendríamos que dejar a los ingleses, no tenemos posibilidad de administrarla. Es decir, se va generando como un relato que tiene que ver con devaluar la propia soberanía, que tiene que ver con los recursos, tiene que ver con la geopolítica, tiene que ver con un montón de cuestiones. Y además es mentira, ¿no? Decir que nunca fue nuestra. El Comité para la Descolonización de Naciones Unidas todos los años renueva una resolución que dice que Malvinas es un territorio en disputa y que invita a las partes a sentarse y discutir. Nunca fue británica, no es británica. Para las Naciones Unidas es territorio en disputa. Acá por la cucaracha, Clara me avisa que hoy es 2 de abril, claro, estamos ahí, que es el Día de las Malvinas. Hoy Milei aprovechó la excusa de Malvinas para hacer un poco apología de la dictadura y también para decir, bueno, volver a hablar de volver a las ideas del presidente Roca, que tenemos que recordar que es el presidente que salió con rifles a matar a una gran cantidad de los pueblos originarios de la Patagonia y para después dividirse toda esa tierra entre 5 familias. No es el modelo que nadie debe poder querer, ¿no? Pero me pregunto si esta falta de aclaración o esta falta de contexto, sin perjuicio que hemos escrito muchos libros de nuestros espacios y que hemos hecho muchos documentales y que lo charlamos entre nosotras, pero ¿de qué manera se puede hacer? Mirando lo que ha hecho Alemania, ¿no? Pero para que esto no vuelva a repetirse, porque parecería que después de haber tenido la dictadura, este programa que no funciona no debería repetirse. Y sin embargo, lo tuvimos de vuelta en el menemismo, lo tuvimos de vuelta con Macri y lo tenemos de vuelta ahora con Milei. Hay algo que o que no estamos sabiendo comunicar o que necesitamos técnica legislativa para evitar que esto suceda. Vos, retomando un poco desde el libro que acabas de sacar sobre estas cuestiones, ¿qué consejos podrías dar para hacernos salir de este atolladero?
Me parece muy interesante pensarlo y creo que está bueno tener en cuenta como los muchos pliegues que los podemos pensar también a partir de la conversación que tiene la coyuntura. Porque creo que durante un tiempo, no sé, no podría decir cuántos años, pero creo que durante un tiempo el ímpetu que le dio el gobierno de Néstor primero y después de Cristina en todo lo relacionado a los derechos humanos logró construir un relato con un amplio consenso respecto a lo que había pasado aquellos años, y que en algún momento ese relato empezó a dejar de ser tan exitoso. Y creo que las razones de por qué empezó a dejar de ser exitoso quiero decir no en términos mercantiles, ¿no? Digo, en términos del eco que tenía ese relato, ¿no? Del consenso que alcanzaba, digo, sabemos que hasta hace no tanto tiempo, si queremos una década o incluso menos, bueno, hablar en contra de los derechos humanos, bueno, es algo relativamente marginal. Es cierto que el diario La Nación y algunos sectores reproducían críticas a las abuelas, a las madres, y empezó la expresión del macrismo del curro de los derechos humanos, etcétera. Pero había un consenso social amplio en torno a la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. En algún momento empezó a fallar eso, y creo que hay que abrir quizás discusiones un poco delicadas para encontrar las razones de eso. Entre otras cosas, creo que por omisiones y por responsabilidad de la oposición de ese momento, quedó muy ligado la política de derechos humanos a un partido político. No solo por el accionar de ese partido, porque también Cristina intentó tirarle algunos centros a la UCR y hubo tiempos en los cuales se intentó revalorizar la figura de Alfonsín. El kirchnerismo hizo eso fuertemente en su última etapa, pero bueno, se encontró con una dirigencia de la UCR que no tenía nada que ver con la dirigencia de 1983, 1984, 1985, con lo cual tampoco encontró muchos quien cabeceara esos centros. Y esa es una de las explicaciones, creo, también de por qué estamos como estamos, ¿no? Un partido como la UCR, que fue, bueno, otro de los partidos populares de Argentina y que llevó a cabo nada más y nada menos que una transición democrática con los juicios de las juntas. Bueno, cambió su política absolutamente, ¿no? Y fue una de las patas que le dio el triunfo a Macri. Y bueno, y hoy está en una posición medio indefinida, con lo cual también el intento de ampliar los derechos humanos y que no quedara solamente asociado a un partido político, se encontró con muchos limitantes. Y ahí, bueno, ahí está un poco servido el terreno entonces para que tengan más eco los discursos maliciosos del curro de los derechos humanos, ¿no? O sea, porque ya sea en las leyes que hay en Alemania o, bueno, las que mencionabas recién, ¿no? De penalizar la apología al nazismo, etcétera, y solamente lo podés hacer con una transversalidad política, como una política de Estado. Es muy difícil hacerlo, que quede pegado a un partido, pero sobre todo porque luego lo dejás servido para que venga otro relato y que funcione como contrarrelato contrahegemónico de ese que estás tratando de difundir. Y por otro lado, me parece que también hay algo que una cosa es sostener la legitimidad de determinados relatos y no identificando relato como mentira, porque eso fue una argucia tan astuta de los medios de la derecha que hablaban todo el tiempo del relato del kirchnerismo y prácticamente hicieron como sinónimo relato igual mentira, ¿no? Cuando en realidad el relato es la capacidad que tiene el Estado para anudar toda una serie de sucesos y darle sentido a una serie de sucesos, ¿no? El relato fue tomado como una palabra peyorativa. Pero me parece que una cosa es poder darle legitimidad y fuerza a un relato en tiempos de prosperidad y crecimiento económico, en donde ese relato tiene sustento en la ampliación de derechos que vos decías antes, en la ampliación de derechos actual, y otra cosa es poder sostener la legitimidad de un relato en tiempos de crisis, decadencia e inflación. Es otra cosa ya. O sea, les cambiaron las coordenadas también al peronismo, ¿no? Sí, también estaba pensando en relación a construir relatos y en un punto
un poco esta idea pensaba, ¿no? Como la peli, esta peli que vimos, termina como con un canto a la resistencia del pueblo, y terminó la peli y yo estaba con una emoción muy grande y pensando, se resiste en la calle, vamos a poder, pudimos una vez, vamos a poder de vuelta, pero a la vez me parece interesante pensar de qué manera, si termina siendo útil en términos políticos, pensarnos como resistencia. Me gustaría que podamos pensarnos de otra manera, no como una resistencia simplemente, sino como algo justamente que construye un relato y busca hacer hegemonía el día de mañana. Y en ese sentido, lo que decía Ale en relación a este relato que en algún momento logró ser hegemónico, fruto del trabajo de los organismos durante un montón de años. Y si pensamos en el momento es en el cual en la Argentina hablar de dictadura, reivindicar la dictadura era una postura totalmente reaccionaria y minoritaria, me estaba fijando que los militares condenados hoy en día son alrededor de 1000, o sea, si pensamos en el número, digamos, en relación a cómo ese relato se verifica en una realidad judicial y condenada, y pensando también en la justicia como un espacio en el cual se ponen en juego pruebas, y ese relato justamente tiene como un correlato real. Pensaba también que los responsables económicos de la dictadura nunca logramos judicializarlos ni condenarlos. Si bien Blaquier se avanzó bastante en la causa, murió impune, y como él, como representante de esa élite económica que fue cómplice de la dictadura, de ahí para abajo un montón de empresarios que fueron cómplices, tampoco nunca logramos condenarlos. Entonces me interesa pensar, si queremos ser hegemonía el día de mañana, ¿qué tenemos que hacer para que justamente estos discursos no vuelvan a proliferar y no sea algo que se ponga en tela de discusión? Me parece que está buenísimo. Yo tomo algo de la justicia que trae Clary, ¿no? El fallo Olmos me viene, ¿no? Digo, hay un fallo acá en Argentina importantísimo, catalogando a la deuda como una deuda odiosa. Toman de la justicia, ¿no? La derecha toma de la justicia cuando los fallos le convienen y cuando los fallos no le convienen, no. Digo, hay algo muy interesante de pensar y creo que atraviesa toda la película. Se entra en la película que tiene que ver con cómo la deuda es un instrumento totalmente de dominación de nuestros pueblos. Digo, que viene desde la Bering Brothers, no lo cuenta bien la película. Viene, ¿no? Después de que nos invadieron, y nos intentaron invadir y no pudieron, encontrar una forma mucho más eficaz. Bueno, luego más entrado el siglo XIX en los trenes, pero antes una forma mucho más eficaz, que fue la deuda. Y por supuesto que es muy actual, porque es el mismo instrumento que encontró el macrismo para volver a atarnos. Digamos, cuando discutimos, y lo que preguntaba Omi antes, ¿no? De, bueno, en Alemania hay leyes, etcétera. No lo sé, digamos, estaría bueno hacer un relevamiento de las experiencias en distintos países respecto a legislaciones que prohíban hacer apología, pero creo que lo más eficaz para neutralizar ese tipo de relatos es garantizar una prosperidad y un crecimiento, un desarrollo social, político y económico. Porque todos estos relatos tienen mayor eficacia en tiempos de desesperación y decadencia. Entonces, antes que algo legislativo, y tomando un poco el espíritu de la película, que toma un arco que creo que es un arco económico, y por ahí con una cierta impronta, diría en mi comentario marxista, digo, siguiendo con ese espíritu económico, me parece que la primera, y por algo la derecha lo sabe, porque justamente nos ahoga económicamente, porque podremos decirlo digamos, del gobierno de Alberto, que digamos, tenemos un listado largo de críticas que podemos hacer, pero se explica nuestra situación actual y nuestra decadencia actual con la deuda con el FMI. Lo que le podemos achacar al gobierno anterior es que los intentos que hizo por judicializarla, por investigarla, etcétera, fueron por demás tibios. Y me atrevería a decir que formaban parte, aunque sea
sino de una hoja escrita del aura del relato de ese gobierno. Revisar esa deuda. Bueno, no sucedió, por el contrario, se repactó un nuevo acuerdo, etcétera, etcétera. Pero la derecha sabe que la principal arma es la sumisión económica y nos lo mostraron tomando la mayor deuda que haya dado el FMI en la historia económica mundial. Argentina forma parte de la historia económica mundial, tiene los peores hitos junto con Alemania, de hiperinflación, de deudas. Entonces me parece que la principal neutralización viene un poco por ahí, por lograr una prosperidad que durante mucho tiempo se notó, porque yo creo que sí, que esta frase que le gusta tanto a mucha gente, hay que poner en valor lo que durante muchos años hizo el kirchnerismo con la deuda. Porque la política que tuvo el kirchnerismo con la deuda nos muestra que fueron negociaciones en donde el criterio de soberanía nacional era prioritario. Y no fue así la renegociación que se hizo hace un par de años de la deuda. Volvemos un poco a lo que hemos charlado tanto en este podcast y también con ustedes individualmente y juntos sobre los límites a veces de lo que no se llegó a hacer, ¿no? Yo siempre sugiero volver a mirar las decisiones del gobierno del primer Evo Morales en Bolivia, de su primer gobierno. Siempre yo creo que esta democracia a la que fuimos arrojados, esta democracia imperfecta, con muchos problemas, con toda una generación entera de cuadros que no están porque los mataron, lo que no hemos terminado de tomar ciertas decisiones y nos hemos quedado un poco tibios con respecto a algunas cosas. El kirchnerismo avanzó con algunas nacionalizaciones muy importantes que tienen que ver con la soberanía, como YPF, como Aerolíneas Argentinas. Pero bueno, yo me pregunto si lo que tendríamos que haber hecho es profundizar esas nacionalizaciones, volver a poner en poder del pueblo los recursos y los medios de producción que son esenciales y que son estratégicos. Porque, por ejemplo, si vos en la Constitución Nacional tenés el derecho a transitar libremente por la República, pero no tenés trenes, entonces se vuelve un derecho programático. Es decir, el Estado tiene que poder cumplir que vos puedas viajar hasta el último pueblo del país, no porque es un negocio, sino porque tenés el derecho a transitar libremente y porque te tenés que poder mover por el país. Lo mismo que tiene que ver con la vivienda digna, con la educación, con la salud. Es decir, eso tiene que estar garantizado y no puede ser que, por ejemplo, la salud quede en manos del mercado y que solamente la gente que lo pueda pagar la tenga y que los hospitales que prosperen son los que prestan un buen servicio y que es un buen negocio, porque no es un negocio, porque la salud del pueblo, porque los bienes de producción del pueblo, porque las telecomunicaciones, la educación, el transporte, la justicia no son un negocio. Entonces yo lo que me pregunto es si nos quedamos un poco ahí tibios en eso y no hemos terminado de hacer las transformaciones que serían necesarias, y en eso estoy incluyendo la reforma agraria, y en eso que sí hizo Bolivia, y en eso estoy incluyendo la reforma financiera y tributaria. En Brasil acabamos de ver los resultados económicos que anunció Lula hace poco y lo hizo aumentando los impuestos sobre los sectores que tienen más capacidad contributiva, no desmantelando organismos del Estado que prestan servicios a la población más vulnerada. Bueno, creo que nos perdimos esa oportunidad. Yo cuando Milei metió su DNU y ahora esta ley con evocaciones de Alberdi, de bases para la liberación, de no sé qué, título ridículo que le pusieron, yo digo, mirá los huevos que tuvo este pibe y nosotros no nos animamos a hacer lo mismo, ¿viste? A meter en el Congreso ahí, bueno, nada. Hagamos como Canadá, no existe más la salud privada, ¿viste? Tiene que ser pública, de buena calidad para todo el mundo. No te digo hagamos como Cuba, hagamos como Canadá, hagamos como el Reino Unido, como Gran Bretaña. La salud tiene que ser pública y tiene que estar garantizada para todo el mundo, y punto. Y sí, a veces tenés que esperar 6 meses para una cirugía programada. Y bueno, sí, pero la gente que está fuera del sistema de prepago. Entonces, yo me quedo pensando un poco como si la aventura ya no la veo tanto por el lado de la revolución, sino por el lado de tener cuadros políticos, bueno, que puedan romper los lazos que existen con los sectores dominantes. Cuando Ucrania tenía 2 grandes deudas, con Rusia y con el FMI, bueno, decide defaultear la deuda que tenía con Rusia y reestructurar la deuda con el FMI.
es interesante, en el docu de Pino se habla también de esta lógica bifronte que tuvo Alfonsín, que por un lado decía vamos a investigar la deuda externa, pero por otro lado, teoría de continuidad del Estado, firmó los papeles que había que firmar y la debemos, ¿no? Yo entiendo que era un momento muy acuciante y que un golpe militar estaba a la vuelta de la esquina, pero lo que me pregunto es eso, de esta semidemocracia tan atado de manos y en chaleco de fuerza con todas estas cuestiones, si sin cambiar todo eso, ¿hay alguna posibilidad de no quedarnos en una discusión retórica de café de los ideales del pueblo? Bueno, como para seguir pensando, siempre se hace corto esto. Como yo, chicos, me quedaría forever. Aparte hay como una necesidad de pensar y repensar absolutamente todo, que es muy, muy zarpada. No, lo que me gustaría como traer, que tiene que ver con lo que hablábamos antes en relación a esta lógica de la resistencia, me parece que la peli lo que aporta, también poniéndola en el marco de las otras películas que vimos, lo más novedoso en relación al abordaje que hace Pino Solanas tiene que ver con justamente esta idea de resistencia colectiva, ¿no? Como las pelis que vimos, en general, trataban historias por ahí más subjetivas, y esta lo que trae tiene que ver con un colectivo que logra poner en discusión, al menos, todas estas cuestiones que estamos hablando, ¿no? No siendo complaciente, porque creo que también lo que estamos hablando tiene que ver con solo poner en discusión no sirve, porque el día de mañana gana Macri y te da vuelta todo y te transforma el país en 5 minutos. ¿Cómo podríamos pensar los pasos a seguir en este contexto, teniendo en cuenta los aprendizajes históricos que tenemos y que esta peli aporta, ¿no? En relación a maneras de resistir a este avance bestial y genocida? Sí, para cerrar, tomando eso que dice Clary recién y con el final de la película, ¿no? Que es, sí, no sé si usar esa palabra de esperanzador, pero bueno, un poco después de una película que nos tiene ahí como en vilo durante hora y media, las últimas imágenes de las puebladas, de las jornadas de insurrección, nos provocan otra cosa. Y respecto a lo que decía Clary recién, digamos, hubo toda una disputa respecto a cómo considerar el 2001, ¿no? Porque hubo un determinado relato que fue 2001 igual abismo, ¿no? 2001 igual infierno. Y que quizás no sea el más interesante, ¿no? Porque al mismo tiempo ese relato obstruye ver ahí toda la potencialidad y todas las redes que se tejieron, que quizás, digamos, este contrarrelato puede bordear un poco la romantización de la precariedad, pero creo que no necesariamente es así, ¿no? Quizás la peli de Pino no muestra tanto sí muestra el surgimiento del movimiento piquetero, pero quizás no se detiene tanto en los clubes de trueque, por ejemplo. ¿Cómo se llegó al 2001, que fue una especie de agujero en la historia, en el cual se pusieron en suspenso muchos de los contratos sociales y económicos cotidianos que sostienen nuestra sociedad? La representación política, por un lado, a través de las asambleas populares, ¿no? Que ahora están resurgiendo. Y que están resurgiendo asambleas populares con la memoria colectiva de ese 2001. Digo, inmediatamente asume Milei, se reactivan asambleas populares, ¿no? O sea, ya está ahí como algo como un reflejo que sale muy rápido. Y por otro lado, los clubes de trueque, que había como 3, 4 millones de personas que participaban de clubes de trueque, con lo que implica de suspender la mediación estatal de la moneda, por ejemplo. Inaugurar relaciones de intercambio por fuera, ni hablar la reacción que se muestra muy bien en la peli contra las entidades bancarias. Es lo que inauguró, la verdad, una lucha transversal como pocas veces se da en la historia, que hizo confluir a las clases medias y a las clases desclasadas, aunque parezca un oxímoron, o sea, el movimiento piquetero, en un solo grito, que era que se vayan todos, o piquete y cacerola, la lucha es una sola. Esa confluencia, que se produce pocas veces en la historia, bueno, fue la que le dio una potencialidad muy grande a ese 2001.
Entonces me parece que también la memoria de esos años no debiera solamente ser traída en términos de abismo, sino en términos de todas las estrategias que se tejieron para sacar al neoliberalismo y a la convertibilidad del gobierno. Y creo ahora que se levanta la bandera de que, bueno, la CGT llamó paro, ¿no? Y todo eso. Y lo que tuvieron esas insurrecciones era que eran difícilmente dirigidas por alguien. El carácter desbordante fue muy distinto a lo que vimos en la última marcha de la CGT, que la reivindicó, por supuesto, pero que fue muy prolija, todo muy prolijita. Extrañamente parecía no peronista esa marcha, ¿no? Todo muy prolijo. Bueno, no es así que se va a tirar un gobierno, digamos, ¿no? El carácter de desborde de esos años, bueno, fue otra cosa, y el dinamismo no vino por las centrales sindicales, sino que vino sobre todo por el movimiento piquetero en ascenso y las clases medias exasperadas ante lo que ocurría, ¿no? Entonces me parece que para pensar cómo se va gestando una respuesta a todo esto, creo que está bueno tener en cuenta todas esas líneas para pensar. Memoria y revisar los relatos, ¿no? Como venimos hablando antes, bueno, le agradecemos muchísimo a Ale que nos hizo volver a ver este docu, ahora atravesades sobre las realidades un poco distópicas, como decía Clara al principio. Se ha demonizado mucho, especialmente de esta siniestra ministra Patricia Bullrich que tenemos en Argentina. Se ha demonizado mucho al movimiento piquetero. Pensemos cuál es la lucha de los movimientos piqueteros y al mismo tiempo no nos olvidemos que cuando el gobierno de Alfonsín estaba sumido en una crisis tremenda y yendo sí hacia un final que ya medio se anunciaba, Domingo Cavallo, de quien Ale nos hablaba al principio, que es este personaje que atraviesa todos estos programas neoliberales, salió a viajar por los centros financieros internacionales para decir, che, no le den más crédito a Alfonsín, no se preocupen, esto ya se termina, ahora venimos con un candidato fuerte, con un Estado más pequeño. Es decir, ellos son golpistas. Ni se puede comparar el daño que ha hecho Cavallo por los centros financieros internacionales en aquel momento con un piquetero. Bueno, esto es cine, ¿no? Estamos hablando de cine en este podcast y somos re cinéfiles todos. Cuando estés mirando una serie, una peli y es un personaje emprendedor, solitario, que se salva solo, qué sé yo, repensemos esto. La verdad que no nos salvamos solos, como nos dice Clara, este subidón que da el docu de Pino al final, de ver que nos salvamos juntas en la calle, de la mano, luchando, el pueblo unido, jamás será vencido, organizado, como con mucha emoción. Ahí se ve que están gritando. En el momento de la pueblada de Cutralcó, cuando viene la jueza y dice se tiene que ir la fuerza de seguridad, se queda el pueblo y se ponen a llorar gritando esto, es muy emocionante. Y acá un saludito al compañero y hermano Sergio Eguino, el Chasqui Eguino de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba, que me hizo notar la invención de un cineasta boliviano, que es San Ginés, que inventa el plano general conjunto, que es un plano que antes no existía. No es un primer plano, plano de detalle del héroe. Es un plano general conjunto del pueblo. Es ese plano que se usa cuando el protagonista es el pueblo. Y me parece, con mucha humildad, que esas son las películas que tenemos que financiar y que esas son las películas que tenemos que mirar y que esas son las películas que nos van a ayudar a salir de esta. Me parece esta idea de relatos, que creo que sobrevoló toda la charla. Mientras Ale hablaba antes, pensaba que en el cierre de campaña de Milei sonó un tema de una banda argentina de los 90 que es la Verso Hipercarabat, y se cantó y fue notoria la intención de que eso se escuchara, un canto que sobrevoló las puebladas del 2001, que era esto, que se vayan todos, ¿no? Como esta nueva derecha, entre muchas comillas, retoma también esa parte de la historia y se la apropia y la utiliza. Y me parece muy interesante cómo Pino, justamente en el final de la película, él no se queda ni con Piquetti y Cacerola, la lucha es una sola, o el que se vayan todos, sino que el canto que ingresa en la última escena a la Casa Rosada es el pueblo no se va. Y me parece como un cierre perfecto y un pie para pensar de qué manera discutimos con estos tipos, estos relatos que nos quieren robar. Sí, creo que está buenísimo eso que marca Clary. Es el poder constituyente que tiene el pueblo. Destituyente por un lado y constituyente por el otro. Creo que es muy interesante a nivel relato pensar que en lo que empieza a pasar en el año 2003 con la inauguración de un nuevo ciclo económico es
heredero del poder constituyente de lo que pasó en el 2001. Digo, es ese pueblo que aparece una y otra vez para interrumpir todos esos planes de dominación y con ese carácter constituyente que tiene el pueblo. Está muy bueno lo que destaca Clary de esa canción, ese tema final con esas imágenes de la Rosada, ¿no? Bueno, chicas, nos salvaron el día. Ahora si nos organizamos, nos hablamos el año y salimos para adelante de esta. Como siempre, vamos a colgar de nuestras redes todos los links a todo, al docu, al libro de Ale Campos, a todas las cosas que quieras conocer. Bueno, se nos fue la hora, esto está sensacional, tenemos que seguir adelante. Les mando un besote gigante a toda la audiencia. Si llegaste hasta acá, muchas gracias. Les queremos, les amamos y les prometemos que vamos a seguir trayendo fuego a esta hoguera porque nos salvamos juntas o no nos salvamos.